Hola, bienvenidos a Hoy con Silvia Trujillo, un espacio para que estemos más conscientes, más presentes y más conectados. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy con Silvia, este espacio en donde busco como darle un espacio a nuestro crecimiento personal, en donde busco que logremos reconectarnos con esa fuerza increíble y maravillosa que habita en nuestra mente y en nuestro corazón. Estoy feliz de estar acá nuevamente con ustedes compartiendo este espacio y hoy quiero que exploremos juntos, creo que es la conversación más importante que tenemos en nuestra vida y es la conversación que tenemos con nosotros mismos. Hoy quiero que hablemos de esa voz interna que no para, no se calla nunca. No se calla ni cuando nos estamos bañando, ni cuando nos estamos quedando dormidos, ni cuando vamos manejando, nunca. Es esa vocecita que siempre está ahí con nosotros. Y quiero que empecemos entendiendo por qué nos hablamos a nosotros mismos. Y ha sido muy interesante, en estos días he estado leyendo sobre el tema de los diferentes cambios en la comunicación de los seres humanos y cómo esos cambios generan impactos en nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de vivir y en nuestra forma de relacionarnos. O sea, claramente no era lo mismo en la época de las cavernas, en donde la forma de comunicación era hacer dibujos, a después cuando se desarrolla la escritura y empieza como toda esta era de conectarnos o comunicarnos mediante el texto escrito y ver pues menos ahora cuando nos comunicamos así por video, por palabras y más, es por imágenes, ¿no? Pero al final, esas son formas de expresión de una comunicación que al interior del ser humano siempre ha existido y sin duda cambia pues dependiendo de la metodología y de los medios que tengamos a nuestra disposición. Y creo que hoy en día en este mundo de redes sociales, de podcasts, de tanta información volando, sin duda se genera un impacto en cómo nos estamos hablando a nosotros mismos y en qué temas estamos usando en esa conversación. Entonces, eso fue lo que me hizo ir al episodio y estudiando encontré que esa conversación interna o ese diálogo interno, si bien cambia, digámosle de alguna manera en forma, siempre ha existido. Todos nosotros, desde chiquitos, hablábamos solos. A veces solo con nosotros mismos, a veces con amigos imaginarios, a veces de reflexión de la vida, pero siempre desde chiquitos, y yo creo que todos desde que tenemos memoria consciente, podemos ser capaces de encontrar un ejemplo de ese diálogo interno. Hablábamos mientras jugábamos, hablábamos cuando llegaban los papás a la casa, hablábamos cuando nos íbamos a dormir, nos hablábamos en la ducha, en fin, y la conversación iba desde quiero un perrito, que nos lo decíamos en la cabeza, hasta wow, la princesa y el príncipe se van a casar, en fin. Y hoy, aunque no lo notemos ni lo usemos de esa manera tan divertida, esa voz sigue existiendo en nosotros. Y el tema es que ya no somos tan conscientes ni la dejamos salir libremente y entra a ser como el ghostwriter, no sé si han oído ese concepto, es el que escribe en la sombra y es como, se vuelve como un murmullo, ¿no? Como algo que está ahí hablando atrás y que no reconocemos, pero que siempre está. Entonces, hoy la primera invitación es a que nos demos cuenta que todos tenemos una voz interna que está hablando todo el tiempo de todo. Eh, y el primer paso para aprender a gestionarla adecuadamente es eso, es darme cuenta que hay algo que está ahí parloteando todo el tiempo de todo sin parar. De acuerdo con todos los estudios de psicología, de neurociencia y de todo lo que exista este diálogo interno es completamente natural. Es más, es necesario y es vital, porque esa voz cumple muchas funciones. Es una forma de autorregularnos, como les decía ahorita, es una forma de ayudarnos a entender el mundo y todavía más importante de pronto, de aprender a movernos en el mundo. Entonces existe, es normal, cumple funciones. eh, entonces está chévere darle conciencia y darle como un lugar más protagónico y pasarla al frente en vez de que esté ahí como atrás botando información y volverla una herramienta como más consciente para movernos en la vida.
Porque como yo les decía ahorita, esa voz cumple múltiples funciones en nosotros al tiempo y a veces se mezclan. Es en cierta manera un asistente personal que tenemos interno, cumple el rol de ser nuestro psicóloga, a veces nos hace barra o a veces nos manda para el piso, ¿no? Entonces quiero compartirles algunos ejemplos concretos de cómo se ve esa voz en nuestra cotidianidad. Este es el primer ejemplo que se me ocurre. Miren, uno se levanta por la mañana y de una vez arranca, como, bueno, o llega a la oficina. Hoy primero reviso el correo, después llamo a mi mamá. Ay, no se me puede olvidar pagar el recibo de la luz y tengo que. Ese es el diálogo interno en modo organización del día, ¿no? Como asistente personal de organización. Otro ejemplo en donde puede aparecer en la cotidianidad para todos nosotros es como, bueno, necesito respirar, necesito calmarme, esto que está pasando no es el fin del mundo, yo puedo con esto, ¿no? Ahí esa voz está cumpliendo más, es una función como de ser nuestro GPS emocional, ¿no? Y como de ser nuestro coach, nuestro psicólogo, nuestro tranquilizador. Eh, Otro ejemplo, cuando se pasa a un lado no tan chévere, es cuando, pues, cuando estamos como solos, que arranca con mensajes como, pero yo qué estoy haciendo en mi vida, o por qué no he logrado esto todavía, o por qué me pasó esto. Ahí el cerebro está en modo reflexivo y buscando como compañía interna. Entonces miren que cumple muchas funciones, siempre está ahí, tiene múltiples propósitos y nos puede llevar por caminos muy, muy diferentes. En su modo positivo, cumple una función como de regularnos, alentarnos, también de alertarnos, ¿no? Nos muestra como qué puede estar pasando. Y al final, lo que quiero también que entendamos acá es que todos lo hacemos y a todos nos pasa, ¿no? Y yo digo, no sé en qué momento pasó, porque el otro día fui consciente cuando yo veo a mi hija chiquita hablando sola o jugando, me enternece. Pero si veo a alguien por la calle hablando solo, uno es como que, uy, este, qué freak, ¿no? O qué raro. Y dije, ¿en qué momento pasamos de juzgarlo en un momento al otro? De pronto es porque nos juzgamos a nosotros mismos como hacer, por hacerlo, pero es que al final recordemos que nosotros también lo estamos haciendo. La diferencia es que nosotros lo seguimos haciendo en silencio y a veces de manera inconsciente y por eso nos lleva por unos caminos muy complejos y muy espinosos. Eh, y que si lo hacemos consciente, tal como lo hacen los niños chiquitos en el juego, lo hacen tranquilo, como sin esa versión de condena por hacerlo, puede ser muy empoderadora y muy, muy gratificante. Entonces, hacerla consciente y entender en qué modo está es súper importante para nuestro bienestar, porque al final todos y cada uno de nosotros compartimos este fenómeno de hablarnos a nosotros mismos. Y eso, queridos, pues nos une a todos en un mismo lugar y nos pone en una forma de movernos en el mundo muy similar. Creo que el tema acá es, bueno, después de identificar y reconocer que la tenemos, aprender a darnos cuenta de cuando esa voz pasa de ser una aliada o una voz de disfrute a ser una saboteadora o una condenadora. Y aquí creo que va la pregunta clave del episodio, la segunda, y es ser conscientes de si ese diálogo interno que tenemos nos está impulsando o nos está saboteando o nos está llevando a condenar a los demás o al mundo en general. Porque no es lo mismo decirme a mí mismo cuando me pasa algo, es que yo definitivamente no sirvo para esto, a decirme, wow, estoy aprendiendo y cada vez lo hago mejor. Y claramente tampoco es lo mismo decir como, está lloviendo otra vez, qué mamera, no puedo salir, a decir como, bueno, está lloviendo, ¿cómo me organizo mejor durante el día? No es lo mismo con el ejemplo que les puse de decir, ver a un niño jugando y decir, ay, qué ternura por dentro, o a ver a una persona en la calle y decir, uy, este man está loco. ¿Ven? O sea, toda la voz dentro de sus funciones y de todo nos puede llevar por caminos muy, muy diferentes. Y por eso es que les digo que puede ser o un aliado o un saboteador. Y la diferencia entre uno y otro está en, primero, en si soy consciente de la voz y en segundo, en cómo uso esa voz.
Y aquí quiero que recordemos tres cosas claves. Nuestra voz interna no tiene la verdad absoluta, es simplemente información. La segunda cosa que quiero que recordemos es, el problema no es tener o no tener voz, porque ya les dije, todos la tenemos. El tema está en cómo uso esa voz. Y la tercera cosa que quiero que recordemos respecto a la voz es que esa voz es energía y yo puedo elegir qué tipo de energía quiero cultivar para tener qué tipo de resultados en mi día a día. Quiero entonces pasar ahora a compartirles algunas herramientas prácticas para que aprendamos a gestionar y transformar nuestra voz interna y que cada vez sea más una aliada que una saboteadora o una condenadora. Entonces vamos con algunos ejemplos prácticos porque pues la idea, como ustedes saben conmigo, tanto en consulta como con el podcast, es que no nos quedemos solo en reflexiones y en teorías, sino que logremos pasar a la acción práctica de hacer mejoras en nuestro día a día. El primer, la primera recomendación es pónganle nombre a esa voz. Miren, esto no saben cómo me ha funcionado a mí, cómo me funciona con las personas en consulta y es hasta chistoso y nos reímos y es maravilloso. Por ejemplo, cuando yo me doy cuenta que estoy en el modo de, uy, esto está horrible o está mal o yo no soy suficiente, le pongo nombre y digo, ah, ahí apareció otra vez Donna la criticona. Ponerle nombres dependiendo del modo en el que entra o en el que brinca esa voz, ey, porque nunca vamos a lograr que deje de brincar, nunca vamos a estar en un silencio absoluto. Bueno, de pronto los hiper yogis meditadores en algún otro lado, pero yo creo que esta mente de este momento nuestro vive muy, muy exigida y distraída y no se queda calladísima. Entonces, siempre va a brincar la voz, pero miren que en el momento en que yo soy capaz de decir, ahí está Donna la criticona, primero me alejo de la voz, me separo de ella y con algo de humor me hago consciente de que estoy en un modo condena o saboteador y elijo salir de ahí. Entonces, esa es la primera recomendación. Identifíquenla, nómbrenla, llévenle un poquito de liviandad y de humor, porque aquí no se trata de pelear con nuestra voz interna, sino de aprender a gestionarla. Entonces, les recomiendo el horario que más les sirva, por la mañana, por la noche o mientras están almorzando, qué sé yo, se toman un café, sean conscientes y digan, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando en este momento? Y miren a ver si ese pensamiento les trae liviandad, alegría o si por el contrario los carga. Una vez uno hace eso, pasa a la segunda recomendación, que es lograr cambiar el tono de la voz sin irse al opuesto contrario. ¿Qué quiere decir esto? Pasar de decir siempre me equivoco y empezar a repetir un mantra. Si yo me doy cuenta que ese es como por default el que me brinca, ¿no? El criticón contra mí. Siempre me equivoco, yo no soy suficiente, todo lo hago mal porque no he logrado esto. Si ya me di cuenta que esa es como mi tendencia a irme, puedo empezar a crear una transición un poquito al gris, no es irse del negro al blanco, sino un poquito al gris, y en el gris puede ser decir un mantra de estoy aprendiendo. Y repito ese mantra a diario, cada vez que me acuerde todos los días, ese es mi mantra ahorita, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Ahí poco a poco le voy cambiando el matiz de juicio, de condena, de todo horrible a un grisecito que es más llevadero, menos saboteador y que va volviéndose un poco más mi aliado de estoy aprendiendo. Y ahí cambio el mensaje y al cambiar el mensaje cambia mi mood, la energía con la que hago las cosas, cambia todo. Este va pegado con la tercera recomendación, que es empezar a trabajar con muchas afirmaciones cuando yo he identificado que esa voz brinca en modo saboteador. Por ejemplo, si yo me doy cuenta que yo me pongo siempre nervioso antes de una reunión, una entrevista o de una presentación, lo vuelvo una afirmación. Estoy lista, estoy preparada, yo puedo con esto. Estoy lista, estoy preparada, yo puedo con esto. Estoy lista. Y miren que al final no es algo adicional, porque es que acuérdense que la voz siempre está hablando. La diferencia es cuando yo me vuelvo la que le digo qué decir y no la dejo a ella hablar solo como loca. Si en estas situaciones yo la dejo a hablar solo como loca, es como qué nervios, qué susto, qué angustia. Pero si yo me vuelvo la directora, la guionista de la voz y le digo, estoy preparada, yo soy capaz, estoy usando la misma energía con un fin que me va a apoyar y no con algo que me va a atacar.
Una cuarta recomendación es volver a esa voz un poco más empática y compasiva. En mi caso, no sé en el de ustedes, brinca Donna la criticona, esa voz es hipercrítica. De pronto hay alguien que esa voz es excesivamente laxa y bondadosa, ¿no? Puede existir como, ay, no, no pasa nada. Sean conscientes de cuál es su tendencia. La mía sin duda es irme a la crítica, pero la de alguien puede ser como ser muy permisivo. Volverla más empática y compasiva es llevarla a ese punto medio y darme cuenta que si me está brincando mucho la crítica siempre, pues tengo que ir un poquito al lugar de qué puedo valorar en esto. Y por el contrario, si ustedes son de los que se van a ser hiperlaxos y muy permisivos, es un cómo puedo discernir mejor acá, ¿no? Es invitarla a llevarla a un punto medio porque sin duda todos nosotros vamos a tener tendencias diferentes de qué es lo que nos brinca. Porque al final, como estamos viendo en el episodio, a todos nos brinca esa voz. La clave es empezar a conocernos y a entender qué tendencias tiene esa voz, hacia dónde nos está llevando y si nos está sirviendo. Porque la gran conclusión que tenemos de este episodio es que debemos aprender a entrenar a esa voz interna porque sí o sí está con nosotros y nos va a acompañar siempre. Y hay una gran diferencia en que ese diálogo incesante sea un ruido de fondo que anda por sí mismo con sus propios automáticos o si lo volvemos un instrumento poderoso, orientado, dirigido por nosotros mismos. Y en ese segundo lugar va a ser muy poderoso. Ojo, no se trata de hablarnos fantasiosamente de todo está bien, a mí no me pasa nada, soy un ser de luz. No, nada que ver. Yo creo que ustedes me están entendiendo. Se trata de discernir y entender cuáles son nuestras tendencias y cómo puedo usar esa voz para mejorar, pero siempre aceptando la realidad, lo que está pasando, no es volver al lugar fantasioso de cuando la usábamos en juego como niños, pero sí es desde ese lugar de usarla naturalmente y a nuestro favor. Porque así puede ser una herramienta muy poderosa para nuestra vida, pues cada pensamiento que elegimos es una semilla y ahí viene la pregunta de qué quiero cosechar con esto que estoy pensando. Y sin duda creo que es más poderoso elegir palabras que nos impulsen, elegir pensamientos que nos abracen y nos empoderen, porque al final del día, la relación más importante que tenemos en nuestra vida es la que tenemos con nosotros mismos y porque como les dije y ustedes se darán cuenta cuando empiecen a ser conscientes, esa voz no para y no se calla, tiene opiniones de todo. Para cerrar entonces, pues antes que nada, quiero agradecerles por acompañarme en este podcast y particularmente en este episodio. Es muy bonito recibir sus mensajes y muy bonito saber que estoy conectando con ustedes. Segundo, dejarles hoy estas herramientas concretas para ayudarlos a transformar ese diálogo interno y que lo vuelvan en su mejor aliado. Me encantaría que me cuenten qué frase poderosa van a empezar a repetirse esta semana. Eh, Me encanta y gracias a quienes lo han hecho recibir sus mensajes aquí en el podcast o en mis redes. Y si quieren seguir profundizando, perdón, en este viaje de conocimiento y transformación personal, los invito a que me sigan en mis redes @silviatrujillocoach, a que vayan a mi página web www.silviatrujillohoy.com, que me contacten para mis sesiones de acompañamiento o que se inscriban, que estamos en la última semana y tenemos los últimos cupos para mi taller virtual Renaciendo al Dolor. No olviden suscribirse al podcast, calificarlo con las estrellitas y compartir este episodio con alguien que crean que lo estén necesitando o que necesiten hablarse con mucho más amor. Y hoy para despedirnos quiero dejarlos con una canción que a mí me energiza, me impulsa, me mueve y me encanta, que es la canción Soy Yo de Bomba Estéreo. Búsquenla, acuérdense que la tengo en mi lista en Spotify de Hoy con Silvia Trujillo. Le subimos el volumen, nos energizamos y a hablarnos con más cariño, con más amor y a volvernos a nosotros mismos nuestro mejor aliado. Recuerden, el poder de nuestros pensamientos y de nuestras palabras puede modificar cómo recibimos nuestra vida y cómo nos movemos en el mundo. Les dejo un abrazo gigante y nos vemos en el próximo. Bye.